El Ministerio Público tiene activas alrededor de una veintena de investigaciones seguidas a media docena de empresas brasileñas que contrataron con el Estado para la ejecución de grandes proyectos de obras públicas en Lima, Callao y provincias, y en las que se sospecha que existieron actos de corrupción, informaron fuentes de las fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios. Los funcionarios públicos que participaron en los procesos de adjudicación, concesión y ejecución de los proyectos, así como los directivos de las constructoras y supervisoras brasileñas y sus asociados peruanos que intervinieron, suman más de 120 personas, indicaron las fuentes. Las investigaciones involucran obras públicas por las que el Estado peruano abonó más de 41.000 millones de soles, por el momento, aproximadamente 12.000 millones de dólares. La mayor parte de las pesquisas fiscales no se iniciaron necesariamente con la irrupción del denominado caso Lava Jato, sino que derivaron de auditorías de la Contraloría General de la República, pedidos de investigación de las Procuradurías Anticorrupción, por denuncias de ciudadanos o por iniciativa de las propias fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios a partir de publicaciones periodísticas. Los fiscales cifran sus esperanzas en que los presidentes de Andrade Gutiérrez, Otavio Márquez de Acevedo, y de Camargo Correa, Dalton dos Santos Avancini, ambos acogidos a la delación de cómplices a cambio de reducción de pena, ofrezcan datos relevantes sobre los presuntos sobornos que pagaron a funcionarios públicos en Perú para conseguir millonarias obras públicas. De casi 20 casos, no más de 4 se encuentran en proceso de judicialización, entre ellos el presunto pago de sobornos de Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo por la Interoceánica Sur. Pero hay otro que es Lava Jato o Lava Jato, como dicen en Brasil, que abarca otro periodo de tiempo y cuya operación se centra en lo que se ha denominado los presuntos pagos de sobornos de lo que habría sido una especie de cártel de las constructoras y de las que no se salva absolutamente ninguna. ¿Qué tiene que ver todo eso con nosotros? Bueno, pues que los delatores, que son esta especie de colaboradores eficaces, han empezado a hablar, y lo que han dicho sobre nuestro país bien merece una investigación a fondo. Las empresas brasileñas implicadas en el caso Lava Jato no solo afrontan pesquisas por el pago de sobornos para la adjudicación de obras. Sus proyectos también enfrentan indagaciones en instancias judiciales y fiscales. Son 10 casos los que vienen siendo investigados y que habrían causado un perjuicio de más de 1.000 millones de soles al Estado, según la Contraloría. Entre las obras indagadas más antiguas está el interceptor norte adjudicado a Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción Sana Calle junto a la compañía San Martín Sana por Sedapal en el 2004. Esta tenía como objetivo tratar los desechos de más de 20 distritos de Lima. El perjuicio económico sería de 12.508.484 soles. Por ejemplo, la construcción de un sistema de rebose de emergencia de aguas residuales, sin haber requerido previamente la autorización, generó un gasto innecesario de 3.252.189 soles, dice el reporte de la Contraloría. Otra obra del grupo Odebrecht investigada es el tramo 1 de la línea 1 del Metro de Lima. Su carpeta está en el segundo juzgado de investigación preparatoria de Lima. El proyecto fue adjudicado en el 2009 al consorcio formado por la constructora Norberto Odebrecht Siglo A, sucursal Perú, junto a Graña y Montero Sana. Otros 4 juzgados civiles también ven demandas relacionadas con la obra. Hasta la fecha, el Metro de Lima es el único caso documentado de pago de sobornos en el Perú. Por este ilícito hay 2 detenidos y 3 prófugos. Las obras investigadas del grupo Odebrecht más recientes corresponden al gasoducto del sur peruano y la vía Costa Verde del Callao. La primera, adjudicada en el gobierno de Ollanta Humala a Odebrecht Latinvest Perú Ductos Siglo A Calle y Enagas, registra para la Contraloría un presunto perjuicio económico de 136 millones de dólares. El caso está en la segunda Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima Tercer Despacho. El segundo proyecto, la Costa Verde Callao, recae en la misma instancia judicial, pero acá el perjuicio económico señalado es de 741.458 soles. La obra fue adjudicada en el 2013 por el Gobierno Regional del Callao al consorcio formado por la constructora Odebrecht Siglo A sucursal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción Sana Calle. Operación Autolavado o en portugués Operacao Lava Jato, traducido como Operación Lavado a Presión, es una investigación de corrupción llevada a cabo por la Policía Federal de Brasil. La operación se hizo pública el 17 de marzo de 2014,
con el cumplimiento de más de una centena de citaciones en busca de prisión temporal, preventivas y conducción coercitiva, teniendo como objetivo investigar un esquema de lavado de dinero sospechoso de mover más de 10.000 millones de reales brasileños. Es considerado por la Policía Federal como la mayor investigación de corrupción de la historia de Brasil. La operación recibió ese nombre debido al uso de una red de lavanderías y estaciones de servicio por la cuadrilla para mover valores de origen ilícito. La denuncia inicial partió del empresario Hermes Magnus, en 2008, cuando el grupo de acusados intentó lavar dinero en su empresa Dunel Industria y Comercio, fabricante de componentes electrónicos. Hasta abril de 2014, la operación ya contaba con 46 personas acusadas por la creación y participación de la organización del crimen, crímenes en contra del sistema financiero nacional, falsedad documental y lavado de dinero, y 30 personas apresadas, entre ellas Alberto Joseph y el exdirector de Petrobras, Paulo Roberto Costa. Lava Jato es el nombre de la investigación policial que puso al descubierto que los contratos de la petrolera Petrobras con empresas brasileñas que también operan en el Perú eran arreglados y sobrefacturados previos sobornos. Las primeras detenciones de exfuncionarios peruanos implicados en el caso Lava Jato en Lima. Edwin Luyo Barrientos, quien fue presidente del Comité de Licitaciones del Metro de Lima, fue intervenido en su vivienda de Pueblo Libre. Se trata de una orden de detención emitida por el juez Richard Concepción Caruancho a solicitud del fiscal Hamilton Castro. Luyo Barrientos fue funcionario de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima. El tramo 1 de la línea 1 del Metro de Lima fue ejecutado en el 2009, durante el gobierno de Alan García. La Contraloría informó que la obra demandó una inversión inicial de $410 millones, pero el valor se incrementó en 109, por lo que finalmente costó 519 millones. Según información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht reconoció haber pagado $1.4 millones en el 2008 a un funcionario de alto rango del gobierno peruano y a miembros de la Comisión de Licitación de un proyecto de transporte. Al año siguiente, la empresa junto a Graña y Montero ganaron el contrato, valorizado en aproximadamente $400 millones. Odebrecht pagó el soborno aprobado por el denominado empleado 6, según el informe. Se trata de un ejecutivo de alto nivel del área internacional de la División de Ingeniería de Odebrecht entre el 2008 y el 2015. La línea 1 es la primera ruta del Metro de Lima que presta servicios de transporte en el sector este de la ciudad de Lima. Entró en operación el 11 de julio de 2011 y su operación comercial inició el 5 de abril de 2012. Actualmente la línea 1 es administrada por la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico y su operación comercial está a cargo de las empresas Graña y Montero y Ferrovías. La ruta de línea 1 tiene un recorrido de la ciudad en sentido sur a noreste, conectando 11 distritos en un trayecto a nivel de superficie en la zona sur y en viaducto elevado en la zona centroeste y noreste de la ciudad. Tiene una extensión de 34 kilómetros y cuenta con 26 estaciones, de las cuales 6 estaciones están a nivel de suelo y 20 en viaducto elevado. El tiempo que tarda en su recorrido completo desde la estación Terminal Sur Villa El Salvador hasta la estación Terminal Norte Bayóvar abarca los 54 minutos de viaje. Línea 1 tuvo 2 aperturas al servicio del público dentro de la totalidad de su ruta, la primera denominada primer tramo que une los distritos de Villa El Salvador con Cercado de Lima fue abierta en julio de 2011 y la segunda denominada segundo tramo que une los distritos de Cercado de Lima con San Juan del Lurigancho, el distrito más poblado de la ciudad, fue abierta en mayo de 2014. Yo personalmente llevé dinero a Lima en una oportunidad. Los de OAS requerían que se hagan pagos en el Perú y se llevó el dinero en cash. ¿Los pagos eran para pagar sobornos? Sí. El más importante de Oleiro es Leonardo Meireles, un conocido abogado y empresario brasileño. Él ha contado con lujo de detalles para el periodista Gustavo Gorriti del portal IDL Reporteros cómo se dio este sistema de transacciones ilegales. La constructora informó que su filial en el Perú no está relacionada con el pedido hecho por el grupo OAS en Brasil, que solicitó acogerse a un proceso de recuperación judicial. La constructora OAS sucursal del Perú no está relacionada con este pedido llevado a cabo en Brasil y sus proyectos en el territorio peruano no se han visto afectados por este proceso, comunicó la empresa, según Reproduce Gestión. Indicó que, por el contrario, la firma cumple rigurosamente con todas sus obligaciones financieras, tributarias y laborales en el Perú. Por tal motivo,
garantizó el normal desarrollo de los proyectos Centro de Convenciones de Lima, el bypass de la avenida 28 de Julio, la línea amarilla y la carretera Quilca-Matarani y carretera Lima-Canta. Agregó que también seguirá como operadora del proyecto Derivación Huasca-Cocharímac por medio del concesionario EPASA, empresa peruana de agua siglo A. A la fecha, Constructora OAS sucursal del Perú emplea a más de 5,000 personas. Este año estima alcanzar ingresos superiores a los 1.000 millones de soles. De acuerdo a todas las investigaciones, bajo esta operación Lavallato son dos las empresas que están mucho más complicadas. OAS, como hemos visto en el reportaje, que incluso es de los propios miembros de esa empresa constructora, son los que salen y dicen, efectivamente los hemos mandado de tal manera, camuflados en el cuerpo de estas personas, aparecen clarísimos los nombres, corroborado además en los registros de migración, y la misma persona que trae al Perú dice, efectivamente, yo se lo di, ¿a quién? Al gerente, a uno de los gerentes de OAS. Ese caso está uno de los que más se ha podido avanzar. Y ojo que en el caso de OAS tiene varias obras aquí pendientes. Una de estas es el Centro de Convenciones en San Borja, y también ha sido denunciado por incumplimiento de obras en el caso del Hospital Antonio Lorena en el Cusco. Bueno, eso es según alguna información periodística, por lo menos. Y la otra empresa es Camargo y Correa, y bueno, y también esta otra UTC, que es donde aparece este señor también hablando de estos contactos con Perú. Todo esto entre el 2012 y el 2014. Esas son las empresas más complicadas en el caso de las constructoras en nuestro país. 4 constructoras brasileñas que han ganado importantes contratos con el Estado peruano en los últimos años afrontan graves acusaciones de corrupción en su país. Se trata de Odebrecht, Camargo y Correa, Constructora OAS y Queiroz Galbao, investigadas por sus vínculos en el caso de corrupción de la estatal Petrobras. El esquema de corrupción, en el que habrían participado altos directivos de las empresas mencionadas, ha sido descrito por funcionarios detenidos de Petrobras. Según sus declaraciones, las constructoras aceptaron por más de una década cobrar un sobreprecio en las obras que contrataban con Petrobras, que tuvo entre sus directoras a la actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. El dinero era distribuido a políticos, partidos e intermediarios. Entre los beneficiarios figuraban miembros del Partido de los Trabajadores, el partido oficialista en Brasil. En el esquema de corrupción, los funcionarios de Petrobras cobraban 3% de coima. A cambio, las constructoras seguían siendo contratadas. El gigante estatal brasileño Petrobras también operaba en el Perú, pero en noviembre del 2013 anunció que vendía sus activos a Petrochina. Decidieron profundizar la investigación a las empresas brasileñas, pero esta vez poniendo en la mira a las gestiones de Susana Villarán y Luis Castañeda en la Municipalidad de Lima. La moción de orden del día presentada por Fuerza Popular pide investigar en la Comisión Lavallato el presunto pago de coimas y sobornos a funcionarios por el contrato de LAMSAC en el 2009, donde OAS tuvo 99% de participación, y el contrato con Rutas de Lima, donde aparece Odebrecht. No debemos olvidar de que el tema de Rutas de Lima, la línea amarilla, fue renegociada durante la gestión anterior y promovida también por el señor Luis Castañeda Locio. Por lo tanto, en ambos casos tiene que verse en la Comisión Lavallato. Susana María del Carmen Villarán de la Puente, Lima 16 de agosto de 1949, es una política peruana. Fue la alcaldesa de Lima Metropolitana entre 2011 y 2014, además fue la primera mujer en acceder al cargo por medio de elecciones. Fue ministra de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano durante el gobierno transitorio de Valentín Paniagua. Postuló a la presidencia de la República en las elecciones generales de 2006, por la alianza política Concertación Descentralista, obteniendo tan solo un 0,6% de votos. Fue presidenta del partido descentralista Fuerza Social, que la catapultó al cargo de burgomaestre de la urbe limeña. En marzo de 2013 se convirtió en la primera autoridad edil de la capital peruana en ser sometida a una consulta popular de revocatoria, en la cual la mayoría de los regidores de su partido fueron revocados. Sin embargo, la alcaldesa fue ratificada en el cargo. Parte del informe que presentó el congresista Juan Pari, presidente de la Comisión Lavallato,
podría complicar a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán. Según la investigación que será presentada en minoría por el legislador de Dignidad y Democracia, durante la primera quincena de 2013 ingresaron al Perú cerca de $1.200.000 desde Brasil. Una de las hipótesis que maneja la comisión es que la constructora OAS, sucursal Perú, habría aportado a la campaña en contra de la revocatoria a Susana Villarán y sus regidores para beneficiarse posteriormente de otro nuevo contrato de obra. Los doleiros. De acuerdo con las declaraciones de los denominados doleiros ante la justicia brasileña, el dinero se trasladaba por encargo de la empresa OAS de Brasil con la finalidad de realizar pagos a funcionarios peruanos para que la constructora OAS sucursal Perú sea beneficiada con contratos. Lo que no podemos afirmar es a qué funcionario público se habría beneficiado con la entrega de dinero que habría llegado entre el 2 de marzo del 2013 y el 15 de marzo del 2013 y que, de acuerdo con las declaraciones de estas personas, indican que en cada viaje traían unos $300.000 pegados en su cuerpo. Se estima que esta ascendería a $1.200.000, se lee en el documento. La comisión contrastó dicha información con los récords migratorios de los brasileños Adarico Negromonte, Carlos Alexandre de Souza Rocha y Rafael Angulo López. Los tres registran ingresos a Perú durante ese mes. El informe precisa que como consecuencia de la consulta popular de revocatoria, 17 de marzo de 2013, la entonces alcaldesa metropolitana, Susana Villarán, continuó en el cargo. Asimismo, menciona que a marzo del 2013, OAS, sucursal Perú, ya había sido favorecido con la construcción del proyecto Línea Amarilla, en ese momento denominado Vía Parque Rímac, y del proyecto Río Verde. Al respecto, la comisión citó en varias ocasiones a Talita Goncalves Meneses, representante legal de constructora OAS sucursal Perú, sin embargo, no tuvo éxito. Cabe indicar que pese a que fue invitada Villarán no asistió al Congreso. Este es Marcelo Odebrecht. Era el presidente de la constructora brasileña que lleva su nombre. En 2016 fue condenado a más de 19 años de prisión por su participación en el escándalo de la petrolera estatal brasileña Petrobras. Su empresa estaba entre las beneficiadas por el esquema de corrupción masiva que la operación Lava Jato destapó en Petrobras y que incluía ejecutivos de la petrolera, intermediarios y políticos de diversos partidos. La mayor investigación sobre corrupción en la historia de Brasil mostró cómo se obtenían beneficios inflando los costos de los proyectos por los que Petrobras contrataba a Odebrecht y esos fondos acababan luego en otras manos. Pero las malas prácticas de Odebrecht, que opera en 27 países, aparecieron más allá de las fronteras de Brasil. Según reconoció ante la justicia estadounidense, la constructora pagó $788 millones en sobornos en 12 países, esto entre 2001 y 2016. El pasado diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos le impuso una multa de $3.500 millones. Según su admisión de cargos, la mayor cantidad en sobornos se registró en Brasil con $394 millones. ¿Quién le sigue la lista de sobornos? Odebrecht es un conglomerado brasileño de negocios en los campos de la ingeniería y la construcción, también participa en la manufactura de productos químicos y petroquímicos. Instituida como compañía en 1944, el grupo está presente en Suramérica, América Central y el Caribe, Norteamérica, África, Europa y el Medio Oriente. El 21 de diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado coimas de dinero y sobornos a funcionarios públicos del gobierno de 12 países para obtener beneficios en contrataciones públicas Angola, Mozambique, Colombia, México, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador y Estados Unidos. Odebrecht y Braskem, las dos empresas brasileñas que pagarán una de las mayores multas de la historia por sobornos en 3 continentes. A través de un departamento que funcionaba en la sombra y utilizando el sistema financiero global, las compañías tejieron una red de pagos bajo cuerda para ganar contratos en países de América Latina e incluso de África. Las empresas brasileñas Odebrecht de la construcción y Braskem Petroquímica se declararon culpables en una corte de Nueva York y acordaron pagar una multa conjunta de al menos $3,500 millones para saldar las acusaciones en su contra por el pago de sobornos millonarios a funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza a cambio de contratos, informó en Departamento de Justicia en un comunicado.
Lo realizaron a través de una unidad oculta que funcionaba en Odebrecht, llamada Departamento de Operaciones Estructuradas. Con ella admitieron haber pagado cerca de $1.000 millones a autoridades de muchos países, según explicaron el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Robert Capers, y su asistente adjunto, Sung Hee-soo. Este departamento gerenciaba un presupuesto en las sombras del que salieron los pagos a través de un sistema computarizado separado del que formalmente utilizaba la empresa. Las autoridades explicaron que el esquema de sobornos gigantesco y sin paralelos utilizó también el sistema financiero global, incluyendo bancos de Estados Unidos, a través de los cuales se hicieron los desembolsos utilizando compañías de maletín por más de una década, empezando en el año 2001. Las dos compañías, que cotizan en la Bolsa de Nueva York, fueron descubiertas en un trabajo conjunto entre investigadores de los 3 países afectados. Durante ese tiempo, Odebrecht pagó aproximadamente $788 millones en coimas a autoridades gubernamentales, representantes y partidos políticos en un número de países para ganar negocios, explica el Departamento de Justicia en su comunicado, donde asegura que los hilos se movieron desde los más altos niveles de la empresa. Las operaciones de corrupción se extendieron a países de América Latina, como Venezuela, Perú, Ecuador, México, Panamá, República Dominicana, Argentina, Guatemala y Colombia, así como algunos africanos. Odebrecht se declaró culpable en Nueva York de conspiración para violar las disposiciones antisobornos de Estados Unidos y su multa inicial fue fijada en $4,500 millones, un valor que está sujeto a un nuevo análisis relacionado con la capacidad de pago. La empresa aseguró que podría cancelar hasta $2,600 millones. Y la constructora, que además está implicada en el escándalo de corrupción de la petrolera Petrobras, deberá alcanzar acuerdos con el Ministerio Público Federal de Brasil y con la Fiscalía de Suiza. En la lista de sobornos millonarios. El 26 de enero, la Fiscalía General de Venezuela anunció que investigará si algunos funcionarios recibieron sobornos y también el destino de ese dinero. En enero, miles de personas marcharon en Santo Domingo para exigir procesos judiciales contra los funcionarios locales que habrían sido beneficiados de estos sobornos. El gobierno dominicano aseguró que no habrá impunidad. En enero, la Fiscalía panameña imputó a 17 personas, incluyendo empresarios y exfuncionarios, por presunto blanqueo de capitales en el caso de Brecht. Además, el gobierno anunció que la firma no conseguirá contratos en obras públicas hasta que restituya el dinero que sustrajo. La gigante brasileña de la construcción reconoció sobornos por más de $35 millones en Argentina entre 2007 y 2014. La justicia argentina está investigando las alegaciones. Las autoridades ecuatorianas anunciaron una investigación, pero recordaron que expulsaron a Odebrecht en 2008 por lo que calificaron como una mala gestión. Las recientes revelaciones de un exdirectivo de Odebrecht salpicaron al expresidente peruano Alejandro Toledo. El exmandatario ha negado haber recibido sobornos y reclama que se presenten pruebas en su contra. Las concesiones cuestionadas abarcan los mandatos de Toledo, Alan García y Ollanta Humala. García, por su parte, dijo que acudirá a declarar en cuanto le citen, pero aseguró que el proyecto por el que le reclaman fue firmado en el gobierno de Humala. Entre 2013 y 2015 se vio involucrada en pagos corruptos. Por el momento, las autoridades guatemaltecas no han anunciado investigaciones al respecto. Los tentáculos del caso de corrupción habrían llegado hasta la campaña electoral del presidente Juan Manuel Santos. Según la Fiscalía General, en 2014, al país supuestamente entraron 2 giros relacionados con los sobornos de Odebrecht y el destinatario final de ese dinero fue la campaña Santos Presidente 2014. En un comunicado de prensa, la presidencia negó que hubiera pruebas documentales que lo demuestren. En un periodo comprendido aproximadamente entre 2010 y 2014, Odebrecht estuvo vinculado a pagos por $10,5 millones para ganar contratos de obras públicas mexicanas. Por el momento, tampoco el gobierno de este país ha denunciado medidas al respecto. Marta García, CNN, Atlanta. El tramo 4 está ubicado en la región Puno. En su recorrido atraviesa 2 provincias, Azángaro y Carabaya, 7 distritos y un sinnúmero de comunidades campesinas y centros poblados. El principal desafío de la construcción de este proyecto es la accidentada geografía por la que atraviesa la carretera,
que empieza en el altiplano sobre los 3.900 metros sobre el nivel del mar, pasa por la cordillera suroriental, siendo el punto más alto en el Abra Oquepuño a 4.875 metros, para luego descender en 175 kilómetros a la selva baja a 370 metros sobre el nivel del Martes. La Interoceánica Sur demandó una inversión de cerca de 2.000 millones de dólares, un presupuesto que estuvo marcado por denuncias e irregularidades que involucran a autoridades peruanas y empresas brasileñas. La construcción de la obra se inició oficialmente en marzo de 2006 sin estudio de impacto ambiental y sin pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública que, según los expertos, en la práctica significaba no demostrar la rentabilidad social y económica de la obra. La concesión fue entregada solo con un estudio de factibilidad y no con un estudio definitivo de ingeniería, lo que hizo que se subestimaran los costos de inversión y se abriera una puerta para que los propios concesionarios definieran los costos adicionales y el aumento del presupuesto. En 2005, la construcción de la Interoceánica Sur se estimó en unos 800 millones de dólares, en 2008 creció a 1.303 millones de dólares y a marzo de 2015 bordeó los 2.000 millones de dólares, según cifras oficiales. La inversión de la obra estuvo camino a triplicarse con el cambio reiterado de los contratos, 22 adendas para los tramos 2, 3 y 4 de la carretera. Se trata del exdirector ejecutivo de Odebrecht en el Perú, quien se acogió a la delación premiada. Con este mecanismo de la justicia de Brasil, Barata y otros 77 exdirectivos podrán intercambiar con la Fiscalía testimonios por beneficios o exenciones de pena. Ingeniero de profesión, Barata fue director ejecutivo de Odebrecht Latinvest con sede principal en Lima. Trabajó en la sucursal por más de 12 años, y lleva casi 20 años viviendo en el Perú. Jorge Barata declaró en el interrogatorio de la Comisión Lavajato que sus ingresos mensuales ascendían a 85.000 soles. En Lima registra un departamento a su nombre, en el cuarto piso de un edificio en San Isidro. Según El Comercio, lo adquirió por 570.500. La partida de compraventa fue inscrita en mayo del 2011. Para septiembre del 2014, el empresario brasileño, cita el diario, canceló la hipoteca que tenía por 485.000. Jorge Barata fue por 12 años un alto funcionario de la empresa brasileña Odebrecht, hoy envuelta en un escándalo de corrupción que involucra a varios países. Barata, de 54 años, fue director ejecutivo de la firma brasileña y es el hombre clave en el conocido caso en el que se habrían pagado millonarios sobornos para obtener licitaciones en los países donde operó. Según el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, Barata es una especie de Montesinos en Odebrecht, es el operador, el que sabe todo, más que el propio Marcelo Odebrecht. Barata precisó: nosotros negamos haber entregado cualquier recurso a cualquier político en todo nuestro periodo de operaciones en este país. El empresario se reunió con presidentes y con los candidatos favoritos a la presidencia de nuestro país. Entre ellos Alan García y Ollanta Humala. También habría escuchado por separado a los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. El congresista García Belaúnde sostiene que Barata cometió el delito de pago de coimas en el Perú, por lo que debe ser juzgado aquí.